¿De qué les digo? Quisiera casi cancelamos el culto hasta nuevo aviso, porque es mentira que cuando uno se para aquí, uno viene gloriosamente lleno del Señor y con unas ganas increíbles. No es cierto. O sea, como decía la rana, uno se acuerda que uno es el pastor, entonces se le pasa. Pero el problema es uno mismo, ¿verdad? Lo que le cuesta a uno es lidiar con las emociones nuevas, con la experiencia nueva de estas emociones. Y a mi cabeza vienen muchas cosas, porque exactamente el tema de hoy, yo dije, no podré brincarme estos 7 versículos. Me los brinco y sigo con el 9. Y la verdad es que Dios sabe por qué hace las cosas, ¿verdad? Yo me acuerdo cuando me tocó trabajar con los Boy Scouts que yo andaba con un foco yo siempre andaba con un foco en la billetera. Y cuando salieron los teléfonos, yo decía, ojalá algún día aparezca un teléfono que tenga navaja suiza y luz y tenga cuanta cosa tenga que tener. Y la verdad es que yo me pongo a pensar que iglesia de Dios hay en todo San Ramón. Todo San Ramón, en alguna parte hay iglesia de Dios. A mí no me gusta decir estas cosas porque le tengo mucho cuidado. Ya Luis me regañó todo hoy en la mañana o ayer en la mañana porque publiqué una cosa ahí y se lo agradecí tanto. Yo me pongo a pensar, seguramente hay iglesia de Dios en todas partes en esta ciudad, pero yo sé que es muy pequeña, porque la palabra dice que la iglesia del Señor es un rebaño muy pequeño, que es un grupo muy pequeño de personas. Y ese fue el pensamiento que el Señor me puso en la cabeza. A mí no me gusta decir, Dios me dijo y yo me soñé. No, me gusta que ustedes me entiendan que esa fue el consuelo que Dios puso en mi cabeza. Hoy, cuando yo estaba revisando estas notas y esto, porque el tema que sigue es un tema realmente muy sencillo, en el sentido de lo que vamos a tratar de ver en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 21, versículo 2 al versículo 8, la semana 56 de 56 semanas que hemos avanzado. Pero yo sí estoy convencido de que estamos no porque falleció Gabriel, sino por las cosas que estamos viendo y están sucediendo, ¿verdad? Estamos a horas de ver el desenlace de muchas cosas que el Señor está haciendo en la vida de muchas personas. Y estamos en horas de ver el desenlace de lo que el Señor ha prometido que va a suceder. Y de verdad que solamente las personas que hayan encendido el botoncito de la fe y lo hayan encontrado y se hayan dado cuenta de que la fe
es lo que hace la diferencia. La diferencia entre el resto de personas y nosotros es la fe. Nosotros creemos otras cosas que la gente no cree. La gente no necesita creer en lo que nosotros creemos, porque si cree en lo que nosotros creemos, se hace como nosotros y no le gusta. Y tienen razón, algunos de nosotros somos una pega. No oí el amén. Gracias. Pero tenemos que continuar, porque sigo yo, sigue usted, sigue cualquiera de nosotros. Y tenemos que estar listos para lo que sigue. Entonces, a lo que vinimos. Vamos. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Vamos. Como les estoy mencionando, estamos en la semana 56. Semana 56. Capítulo 21 del libro de Apocalipsis. El capítulo 21 ya empieza a ser la descripción de lo que el Señor llama la nueva tierra, el nuevo cielo, todo lo nuevo. La semana pasada, cuando entramos ahí a ese capítulo, leímos solamente un versículo. La semana pasada solamente trabajamos un versículo. Entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían desaparecido, también el mar. Les dije la semana pasada que habían personas que decían, habían especialistas que decían que Dios está hablando de una tierra totalmente nueva y un cielo nuevo, y que Dios está hablando que Él va a arreglar lo que está. Que haga lo que quiera es Dios. No nos preocupa a nosotros si Él va a hacer las cosas nuevas o si va a arreglar lo que está. Sin embargo, sí dice que nos vamos a sorprender con lo que Él va a hacer, y eso es importante. Hemos venido avanzando y, como les dije, eso fue lo que vimos la semana pasada, el capítulo 1. Sin embargo, yo quiero aclarar, quiero tratar de mencionar que el primer hombre y la primera mujer, que por cierto, no sé por qué los hicieron machitos, eran personas con unas capacidades dadas por Dios, como muy pocas personas las han tenido, y casualmente mucho de lo que usted ve ahí, una persona salva es una persona segura de sí misma. Una persona que es salva es una persona que entiende que su vida no depende de sí misma. Una persona que es salva entiende que su vida está en manos de Dios. La salvación o el criterio de salvación, es más, Adán ni siquiera tenía que estar pensando si era salvo o no. Él no estaba pensando en la mañana diciendo, ¿y qué es que la salvación? No. Adán entendía que el mundo, el ser humano, tenía a Dios como parte de todo. Dios era parte de todo lo que él era. Adán nunca estuvo pensando en que si se iba a salvar o no. Él estaba en la presencia de Dios. O sea, para Adán, ver un árbol como ver a Dios era... Dios es parte de todo lo que está pasando. La segunda cosa que Adán tuvo, que lo tuvo muy claro, es que simplemente él era el administrador, él era el mayordomo de lo que Dios había hecho. Eso es lo que Adán había entendido. Adán era totalmente libre. Fueron los 15 minutos, yo no sé cuánto duró Adán en comerse el jocote o el marañón, yo no sé cuánto duró en comerse el fruto prohibido, pero mientras no se lo comiera, Adán fue completamente libre. Es el único ser humano que ha tenido libre albedrío desde el inicio del mundo. Los demás no tenemos libre albedrío hasta que el Señor viene a nuestro corazón y nos dé la oportunidad de ser salvos, porque en eso consiste la salvación. La salvación no es un seguro contra incendios. La salvación no es meterse en una iglesia evangélica. La salvación es simplemente regresar al orden que Dios hizo y tiene en cada uno de nosotros.
Si nosotros entendiéramos la salvación como Dios la entiende, podríamos superar un montón de cosas. Una pregunta: si tenemos 2000 años de estar nosotros dándole vueltas a todo esto, bueno, por lo menos del tiempo de Cristo para acá, 2025 años, una pregunta: ¿y cómo hicieron los hermanos que estuvieron del siglo primero al año, les voy a decir, 1850? Si no había psicología, ni había consejería matrimonial, ni había... ¿Cómo hicieron? Se perdieron. Están todos en el infierno. Todo el mundo se perdió. No. Cuando la gente entiende la salvación, la gente se da cuenta de que lo que Dios hace es volver a reintegrar las cosas por piezas y le vuelve a armar el asunto como va y pone la pieza en el lugar que va, y esto va metido aquí y esto va puesto aquí, y ya la persona está completa. Lo que pasa es que la religión se ha encargado de hacernos leña, de hacernos daño. La mayoría de nosotros ha sido religioso, católico, evangélico, ha sido religioso. Y entonces la religión, seguimos siendo unos grandes chanchos, pero pensamos que somos chanchos bien portados. Ay, ¿me entiende? Pero somos unos grandes chanchos. Entonces, cuando yo estaba chiquillo y yo iba a la iglesia, antes del culto, antes de que empezaran a predicar, empezaba el testimonio del hermano Carlos Alberto Chazul. Y el hermano Carlos Alberto Chazul llegaba y se paraba adelante y decía que él se había tragado todo el guaro habido por haber los últimos 20 años, que se tomó la cuota de guaro de todo el mundo y que ya no, y que el Señor lo sacó de beber guaro. La gente aplaudía, decía gloria a Dios, y el hermano Carlos Alberto Chazul se bajaba contentísimo de que ya no bebía guaro. Y eso es todo. Eso es todo. Dejar de hacer lo que hacíamos malo. No. Lo más importante no es que hayamos dejado lo que hicimos malo. Lo más importante es que sigamos siendo formados en lo que Dios nos está formando para su propósito. Algunos de nosotros ya dejamos de beber guaro, y todo el guaro que nos tuvimos que haber bebido, pero somos bien inútiles. Somos realmente muy inútiles. O sea, la novedad de vida que el Señor ofrece tiene que ver con el hecho de que usted sea capaz de servir. Entonces, cuando hablamos de la salvación, cuando estamos hablando de cielo nuevo y tierra nueva, obviamente lo que el Señor está hablando también es de un ser humano integrado, sano. Es más, donde su corazón, su alma, ya no gobiernen su vida. Porque todos los que estamos aquí, sin excepción, somos víctimas de una u otra forma de nuestra propia alma. El alma es parte de la carne. Por favor, dígalo conmigo. El alma es parte de la carne. La semana pasada vimos eso. Entonces vi un cielo nuevo, una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían desaparecido, y también el mar. ¿Ok? Inmediatamente pasamos al siguiente versículo 3, versículo 2. Y vi la ciudad santa. ¿Qué tiene de santo una ciudad? Nada. Solo que la ciudad, como no la han construido los hombres, como no ha metido mano a los hombres, lo que el texto nos está diciendo es que la ciudad nueva de Jerusalén viene pura, no tiene ninguna contaminación del ser humano. Cuando nos está explicando y vi la ciudad santa, nos está diciendo: esto es algo que ustedes nunca han visto, porque no ha sido tocado por el hombre. La nueva Jerusalén. Ahora, fíjense que si yo dejo pasar esto, porque lo dejo pasar, me pierdo de lo más importante. La palabra Jerusalén significa ciudad de paz. Esa es la acepción más aceptada de la palabra Jerusalén, ciudad de paz. Y claro, cuando usted ve que está bien diciendo que la ciudad de paz viene nueva y que descendía del cielo, ¿por qué tiene que descender del cielo? Porque esto está desastrosamente hecho leña. Tenemos que votar en febrero. No la levante.
¿Quiénes están emocionadísimos por ir a votar en febrero? Hermanos, nadie quiere ir a votar, nadie está interesado en votar. Nuestro presidente es considerado lo más pachuco y chabacano que puede haber, como que si no hubiéramos conocido a Pepe Figueres, que había sido 10 veces más pachuco y chabacano. Entonces tenemos un presidente que es pachuco y chabacano, pero entonces ya no lo queremos. Entonces queremos seguir en lo que yo no sé. Lo que yo necesito es que usted entienda que cuando la Biblia dice que lo nuevo viene del cielo, tiene que venir del cielo, porque lo que nosotros hemos hecho, ¿para qué sirve? Yo no sé para qué podrá servir, pero a nosotros ya no nos gusta. Nosotros no creemos en las mismas cosas que nosotros hemos hecho. ¿Usted me entiende? A nosotros no nos gusta lo que hemos hecho, lo que hemos logrado, no nos gusta. Entonces el asunto es serio. Regáleme un segundo porque eso se pegó. Y claro, inmediatamente dice cómo viene. ¿Cómo viene? Viene lista. Viene lista. Y la referencia a una novia nos está diciendo que inicia una nueva etapa, que es un nuevo momento de lo que Dios ha hecho y que lógicamente es la consumación de lo que Dios siempre ha querido hacer, y que ahora sí las cosas se van a hacer conforme a la voluntad de Dios. Recuerden que les dije hace semanas atrás que todos los días nosotros, Padre nuestro que estás en el cielo, dice, venga a nosotros tu voluntad, Señor, hágase tu voluntad aquí en la tierra. Bueno, esto es lo que hemos pedido y estamos orando por muchos años, es exactamente lo que está pasando. Es más, esto el libro Isaías lo profetizó claramente y lo dijo de una manera donde simplemente lo que hace Juan es recordar esto: despierta, oh Sión, despierta, vístete de fuerza, ponte tus ropas hermosas, oh ciudad santa de Jerusalén, porque ya no volverá a entrar por tus puertas la gente impura que no teme a Dios. ¿Ven por qué dice santa y dice como una novia? Nos está diciendo que el Señor ya había preparado esto de antemano. Isaías 62:3 dice: el Señor te sostendrá en su mano para que todos te vean como una corona espléndida en la mano de Dios. Nunca más te llamarán la ciudad abandonada ni la tierra desolada. Tu nuevo nombre será la ciudad del deleite de Dios. Hace unos días estaba hablando con Ivette y estábamos viendo la versión de la canción de Palestina, la que es una canción cubana, Tierra bendita y divina es la de Palestina donde nació Jesús. Es una canción, es un clásico evangélico, pero no se puede cantar. ¿Por qué no se puede cantar? Porque Jesús no nació en Palestina. Palestina, el nombre Palestina significa Filistea, y los filisteos son exactamente los enemigos de los judíos. La canción es bellísima, ¿verdad? Porque la canción cuenta la historia del Señor. Pero lamentablemente, mis hermanos, cuando los ingleses en 1918 empezaron a sacar a los que estaban, a traer a los que no estaban no se querían ir, y los que trajeron no conocían dónde estaban. Y lo que Dios siempre les dijo es: porque ustedes no reconocieron a mi hijo como el Mesías, los voy a esparcir por todo el mundo y no van a tener tierra. Y así están. Hay 13 millones de judíos fuera de Israel y hay 9 millones de judíos en Israel. Y los judíos que están en Israel no son judíos, son árabes, son mezclados con un poco de cosas. Salud. Entonces fíjese que cuando la palabra de Dios dice nunca más te llamarán la ciudad abandonada, es porque realmente, si usted me pregunta a mí quiénes eran los habitantes originales de hace 9 siglos, eran los judíos, pero el Señor los sacó de ahí, y quien ocupó la tierra fueron los árabes.
Carlos Alberto, yo llego y te digo a vos que hace, que en 1494, la persona que vivió en lote donde vos vivís era un indígena aborigen maya y que se llamaba Perro Corriendo, y que la propiedad es de él y que él era tío mío, que me la tenés que dar. ¿Me la das? Perdón, Carlos Alberto me va a matar, nos vamos a agarrar a manazos, va a ir a la corte, va a reclamar, va a decir, ¿qué me importa? A mí qué me interesa que haya venido, que sea descendiente de Cristóbal Colón. Mi casa es mi casa. Lo mismo. Por eso es mucho el problema que hay con Israel y con los árabes. A ver, no todos los árabes son musulmanes. Hay que tener cuidado con eso. No todos los árabes son musulmanes. Hay árabes cristianos, hay árabes judíos. En el parlamento judío hay árabes. Tu nuevo nombre será, vean qué belleza, tu nuevo nombre será la ciudad del deleite de Dios, la esposa de Dios. Porque el Señor se deleita en ti, te reclamará como su esposa. O sea, ¿me están entendiendo? Entonces, ¿por qué el texto dice que descenderá como una novia? Porque la profecía dice que esa novia es exactamente lo que Dios está esperando. Entonces, rápidamente, la palabra no dice específicamente por qué debe bajar del cielo, solamente es una promesa. No dice que ahí es el cielo, dice que yo creo que es el cuartel general. Pero lo más importante es que aquí, al versículo 3, Dios está haciendo que todas las cosas regresen a su orden final, reemplazando o haciendo las cosas nuevas. Versículo 3. Oí una fuerte voz que salía del trono y decían: miren, el hogar de Dios ahora está entre su pueblo. Él vivirá con ellos, ellos serán su pueblo, Dios mismo estará con ellos. Entonces recuerden que lo que les dije al principio es que en el libro de Génesis Dios camina con el hombre, el ser humano tiene a Dios a la par. Cuando el ser humano despierta, el primero que ve es a Dios. Y Dios le dice: vea, esto es suyo, ordénelo, acomódelo, gobiérnelo, llénelo. Yo soy el creador, pero esto es suyo. Haga con esto lo que quiera, cómase lo que quiera. Y entonces en el versículo 3 exactamente vemos que una fuerte voz que no dice de dónde, allá atrás está la Nueva Jerusalén, dice: miren, el lugar de Dios está ahora entre su pueblo. ¿Va a ser así? ¿Es como esto? No sé, pero nos ayuda a entender. Levítico 26:12 dice, la profecía dice: caminaré entre ustedes, seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Esta profecía de Levítico hace referencia a la salida de Egipto, pero también hace referencia a este momento. Ezequiel 37: haré mi hogar entre ellos, yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y cuando mi templo esté en medio de ellos para siempre, las naciones sabrán que yo soy el Señor, quien hace santo a Israel. ¿Ven? Ezequiel nos está mostrando cómo la misma voz, oiga, la misma voz que oyen aquí, Dios está habitando entre los hombres, es la misma voz que le habló a Ezequiel, que habló en Levítico a Moisés, es la misma voz.
¿Cuál es el beneficio? ¿Por qué Dios quiere que esto se dé? Número uno, porque estamos hablando del momento en que se está dando la comunión perfecta con Dios. Veremos a Dios como Él es. O Dios nos dará los ojos para verlo. Número tres, vamos a adorar a Dios. Vamos a tener la total capacidad para adorar a Dios. Serviremos a Dios. Y hay un texto del capítulo número 12 del libro de Mateo. Capítulo 12 del libro de Mateo, que nunca le había puesto atención en esa parte. Y es sencillamente espectacular. Dice el capítulo 12, verso 35, porque el Señor nos atenderá. Inclusive la Biblia dice que el Señor nos servirá. Una persona buena produce cosas buenas del tesoro de su buen corazón. Y una persona mala produce malas del tesoro de su mal corazón. Les digo lo siguiente: el día del juicio tendrán que dar cuenta de toda palabra inútil que hayan dicho. Las palabras que digan te absolverán o te condenarán. No, este no es el texto. Este no es el texto. Van a perdonar. Van a perdonar. Estén vestidos listos para servir y mantengan las lámparas encendidas, como si esperaran el regreso de su amo de la fiesta de bodas. Entonces estarán listos para abrirle la puerta y dejarlo entrar en el momento que llegue y llame. Los siervos que estén listos y a la espera de su regreso serán recompensados. Les digo la verdad, Él mismo les indicará dónde sentarse. Se pondrá el delantal. Oigan, el Señor se pondrá el delantal y les servirá mientras están a la mesa y comen. O sea, noten la belleza del texto de Lucas 12:35, que está haciendo referencia al momento en que el versículo 3 nos dice que el Señor va a caminar entre nosotros. El texto que sigue es bastante conocido. De hecho, es un texto que se utiliza pero tiene su polémica. 4. Él, oigan cómo empieza. Él le secará toda lágrima de los ojos y no habrá más muerte. Pero ¿cómo? ¿A quién? En el cielo. O con el Señor. Ni tristeza, ni llanto, ni dolor. Todas esas cosas ya no existirán más. Entonces, noten que el texto tiene su controversia. ¿Por qué? Porque lo que el texto está diciendo es que la gente ya no va a llorar más, ya no va a sufrir más, porque la muerte ya no existe y el dolor ya no existe. Ahora, número 2, noten el cuidado que Dios le pone al dolor de la gente. Noten el cuidado que Dios le pone al dolor de la gente, al llanto de la gente. Y noten, Él les secará toda lágrima de los ojos y no habrá más muerte. Entonces, claro, la muerte es consecuencia de la desobediencia del hombre. Como todo está siendo nuevo, lógicamente ya no habrá necesidad de que la gente muera. Ahora, a ver. El problema con el sufrimiento es este. El dolor es real e inherente a todos. Todos vamos a sufrir, ¿sí? O sea, si usted va a una congregación y a usted le dicen que Dios no lo quiere a usted sufriendo, salga espantado de ahí, porque eso es mentira. Todos vamos a sufrir. El problema también es que el problema del sufrimiento es que muchas veces el tema del sufrimiento ni siquiera es un asunto de que sea un sufrimiento genuino. Usted sabe lo que es. Que yo necesitaba comprarme
comprarme este teléfono que valía 4 millones de colones y no lo encontré aquí en Costa Rica. Yo estoy mal porque yo, ¿me entienden? O sea, no seas, yo estoy sufriendo por una estupidez. Entonces hay que entender si eso es sufrimiento o no, porque algunos vamos a sufrir algunos vamos a sufrir simplemente en proporción al nivel de egoísmo y al nivel de aserrín, para no decir otra cosa, que tengamos en la cabeza. Como me decía una vez un compañero del colegio, ¿cómo voy a comer arroz y frijoles todos los días? Ni que fuera un pajarito. Hágate vos. Perdón, o sea, yo no estoy diciendo que no haya que sufrir, vamos a sufrir. Yo no estoy diciendo que no haya razones de sufrimiento. Yo no estoy diciendo que no haya cosas, pero si usted no se va a poner, si usted no se le plancha el pelo y que por eso no sale, te va a tocar sufrir y duro por vacía, porque no hay nada por dentro. Yo tuve una noviecilla, chiquillo, perdón por carajillo, y tenía 4 hermanas. Y una de las hermanas era la bonita, una era la así, otra era la así, otra era la asá. De ahí, si la enagua no le quedaba como ella quería, no salía. Yo lo primero que yo quiero que usted me entienda es que el sufrimiento es proporcional a la cantidad de egoísmo, a la cantidad de aserrín que usted tenga en la cabeza. El sufrimiento es proporcional al hecho de que algunos de nosotros vamos a sufrir porque simplemente somos materialistas, vacíos. No sé si se acuerdan, hace como 6 meses una señora se metió a una tienda de Toto, la marca Toto, a comprar una cartuchera o a comprar una cosa, y la vendedora le dijo que no tenían lo que ella tenía. Le dice, pero consígamelo, no se la puedo conseguir. La señora se puso malcriadísima y empezó a insultar a la vendedora y la estaban grabando, y le dijo a la mujer, le dijo un montón de cosas. Usted es una muerta de hambre que vive de un salario. Usted me entiende, o sea, hay que ser bien estúpido y bien vacío para decirle a una persona que está trabajando las cosas que le digo. En fin, lo primero que yo necesito que usted me entienda es que verdaderamente existe el sufrimiento, y que algunas veces lo que nosotros llamamos sufrimiento no es otra cosa más que el resultado de nuestro egoísmo y nuestra superficialidad. ¿Estoy siendo claro? ¿Por qué? Porque cuando una persona sufre, según el Salmo 119, dice la Biblia, el sufrimiento, a ver conmigo, el sufrimiento, pónganle, el sufrimiento me hizo bien. Vamos, el sufrimiento me hizo bien. Pero díganlo así rico, con ganas, que se les vea la sonrisa así. El sufrimiento me hizo bien. Si le hubiese dicho, por no comer perdió 40 kilos, ¿sí o no? Dígalo conmigo. El sufrimiento me hizo bien porque me enseñó a prestar atención a tu palabra. ¿Me estoy dando a entender? O sea, el sufrimiento no aparece simplemente por el hecho de que deba aparecer. Salmo 73, 26. Cuidado lo que va a decir con esto. Puede fallarme la salud. Oiga, puede fallarme la salud y debilitarse mi espíritu, pero Dios sigue siendo la fuerza de mi corazón. Él es mío para siempre. Perdón, ahí yo no llego. ¿Me estoy dando a entender? Ahí no estoy yo todavía.
Pero ¿entienden para qué sirve el sufrimiento? Conmigo, puede fallarme la salud. Duro, puede fallarme la salud. Y debilitarse mi espíritu. Pero Dios sigue siendo la fuerza de mi corazón. Él es mío para siempre. Se necesita, les voy a decir, renunciar a un poquillo de cosas de uno para poder ver eso así, creerlo como está. Entonces, el sufrimiento no sirve para que yo vuelva la mirada a la palabra. Entonces desde ese día empecé a leer la Biblia. No. Cuando yo sufro y vuelvo la mirada a la palabra, es porque Dios quiere que yo cambie la forma en que yo enfrento la vida y el pensamiento que yo tengo, y a partir de ahora lo enfrente pensando en las cosas que Dios me enseña, para que yo no esté lleno de mis pensamientos, sino del pensamiento de Dios. Y este es el pensamiento de Dios. El sufrimiento me hace a mí fortalecer lo que yo entiendo que es mi relación con el Señor. El sufrimiento me hace ser útil. El sufrimiento me hace ser útil. Él nos consuela de todas nuestras dificultades. ¿De cuáles? Todas nuestras dificultades. Para que nosotros podamos consolar a otros. Cuando otros pasen por dificultades, podremos ofrecerles, y esto me voló la cabeza, el mismo. ¿Lo está siguiendo? El mismo consuelo que Dios nos ha dado a nosotros. No entiendo. ¿Cómo va a ser lo mismo? ¿Cómo va a ser lo mismo que Rebeca se levante, me dé un abrazo, me dé un beso y me abrace, a que Dios me dé un abrazo, un beso y me abrace? O sea, no, jamás, no es lo mismo. Bueno, la palabra de Dios dice que el consuelo de Dios, y claro, hay un detalle importante. La palabra consuelo, lo que la palabra consuelo nos está diciendo, simplemente es que nosotros tengamos las palabras claras para la gente que sufre, para que la gente reciba el mismo consuelo que necesita cuando está sufriendo. Eso es lo que la palabra está diciendo. Que estemos al mismo nivel. Será muy feo decirle a una persona, es que Dios te hizo pasar por esto para que no fueras tan vacío o tan vacía. Dios te hizo pasar por esto para que entendieras y te enfocaras en las cosas. Y por eso es que dice el mismo. Es el mismo que está ahí. Es, bueno, de lo más impresionante que le he visto yo a la palabra de Dios. Es el mismo consuelo. Versículo 5. Dice, y el que estaba sentado en el trono dijo, miren, hago nuevas todas las cosas. Y entonces me dijo, escribe esto, porque lo que te digo es verdadero, digno de confianza. Escríbelo. Igual la profecía de Isaías decía, tan cierto como mis cielos nuevos y mi tierra nueva permanecerán, así ustedes serán mi pueblo para siempre, con un nombre que nunca desaparecerá, dice el Señor. Y entonces, hermanos, fíjense ustedes que viene el versículo 6 y después de decir, escríbalo, ¿qué escribo? Que simplemente, entiéndanlo, también dijo,
Todo ha terminado. Todo ha terminado. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Y claro, dice, todo el que tenga sed, yo le daré a beber gratuitamente de los manantiales del agua de la vida. Ahora, cuando la palabra dice cosas como estas, son muy lindas. El Señor nos va a dar de beber, qué lindo. Pero el problema con estas expresiones ha sido poder explicarle a Maynor Jiménez que él tiene sed y él no sabe que tiene sed. ¿Qué hace usted cuando tiene sed? Sacia su sed. ¿Qué hace usted cuando tiene hambre? Come. Una pregunta, ¿y si Dios sacia? ¿Y si Dios provee? ¿Y si Dios? ¿Por qué la gente no busca a Dios? ¿Por qué la gente no conoce? La gente cree que no tiene sed. Mientras le pasa una situación dura y difícil, entonces se agarra de Dios. Pero una vez que pasan las cosas y ya emocionalmente se estabiliza y se siente bien, ¿qué creen que pasa? Que ya no depende de lo que Dios está dándole. Y ese es el problema que ha sucedido, ya lo vamos a ver. Entonces, vean que es una frase muy sencilla. Escribe que todo está terminado, yo soy el principio y el fin. Y que lo más importante en todo esto es que todavía hay tiempo, todavía hay tiempo para acercarse al Señor. El libro de Isaías, capítulo 47, 43, 18. No se acuerde de las cosas pasadas, aquí yo hago todo nuevo. Ya comencé. Abriré un camino a través del desierto, crearé ríos en la tierra árida y baldía. La palabra lo dice claramente. Pero entienda esto: todo tiene un origen y un fin espiritual en la vida. Todo, absolutamente todo. Por eso es que uno no sabe. Tenga cuidado cuando ustedes, ¿cómo le ha ido? Me ha ido mal o me ha ido bien. Uno no sabe. Todo tiene un origen espiritual, un fin espiritual en la vida. Absolutamente todo. Porque el Señor dice: yo soy el alfa y el omega. Todo tiene que ver con Él, absolutamente todo. Anoche a las 10:30 de la noche llegó mi hija Amanda a contarnos que se había comprado una Biblia. Porque ese es Dios. Todo tiene un origen espiritual. Es que mi jefe es un maldito desgraciado, mi jefe no lo aguanta nadie, mi jefe... Por algo será. 2. ¿Se imagina? Toda la inmensidad de Dios está a la mano de la criatura humana, a la mano. Vengan a mí los que tienen sed. El problema con Maynor, el problema con Mario, el problema con Gaby, el problema con Federico es que no se nos da la cabeza para saber que tenemos sed. Número 3. Llenamos la sed con de todo. Y entre más recursos tengamos, menos problemas tengamos, menos sed aplacamos. Versículo 7. Dice así:
Los que salgan vencedores heredarán todas esas bendiciones. Y yo seré su Dios y ellos serán mis hijos. Entonces, claro, los que salgan vencedores, los que perseveren hasta el final, los que perseveren, los que salgan vencedores, los que lleguen hasta el final. Y entonces uno dice, ¿me quedé en el camino? No, usted no es de los que se queden en el camino. La palabra dice, los que salgan vencedores heredarán todas esas bendiciones. Pero la realidad es que nosotros no perseveramos para salvarnos. No podemos perseverar para salvarnos, sino porque somos salvos es que perseveramos. ¿Alguien me está entendiendo? Los hijos de Dios no perseveran para salvarse porque nosotros no creemos en obras. No podemos salvarnos por obras. Ninguno de nosotros puede hacer nada para salvarse. Ninguno. Pero no existe una persona que sea hija de Dios que no esté perseverando. Y al verlos aquí esta noche, al ver a Ivette aquí esta noche, su familia. Bueno, en medio del funeral de Gabriel, Mike estaba haciendo sonido porque la otra persona que hacía sonido era Gabriel. Yo creo que hay una señal para los hermanos. Hay una plaza vacante de algo. Se necesita trabajar. ¿Alguien me está escuchando? Las promesas, el árbol de la vida, la participación de la nueva Jerusalén, el nombre de Dios escrito en la persona, el nombre de uno escrito en una piedra, todas esas promesas que las vimos inclusive la semana pasada. Versículo 8, termino. Versículo 8. Impresionante el versículo 8. ¿Por qué impresionante? Porque dice, pero los cobardes y los incrédulos. Qué raro. ¿Por qué meten una lista los cobardes y los incrédulos? Los cobardes, los incrédulos, los corruptos, los asesinos, los que cometen inmoralidades sexuales, los que practican la brujería, los que rinden culto a ídolos, los mentirosos tendrán su destino en el lago de fuego que arde con azufre. Esta es la segunda muerte. Hermanos, siempre, siempre, siempre. Vean, Marcos lo aclara. Luego él les preguntó, ¿por qué tienen miedo? Cobardes, incrédulos. ¿Por qué tienen miedo? ¿Todavía no tienen fe? ¿Ven la relación, verdad? Entonces, en esa relación hay algo que hay que tener claro. Cuando el Señor hace una lista en la Biblia, el Señor hace una lista y dice, la lista, corruptos, asesinos, cometen inmoralidades sexuales, practican brujería, rinden culto a ídolos y los mentirosos tendrán. Cuando el Señor hace una lista, las listas son para que nadie justifique nada. ¿Sí me doy a entender? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, nosotros conocemos una persona que su hija es LGTB. Su hija es hombre, pero parece mujer, pero quiere ser mujer, pero no son bien esos enredos. Y entonces ellos son de la comunidad católica, y entonces él quiere justificar que eso es normal. No. El pecado se llama pecado. Y usted y yo tenemos que arrepentirnos de los pecados que entendemos y que no, todos los días. Pero cuando la Biblia pone una lista, la lista en la Biblia es para que no justifiquemos las cosas. Número 2. Incluye 2 categorías nuevas. Los cobardes y los incrédulos. Y adivine de qué estamos llenos en este tiempo. De cobardes y de incrédulos. Porque qué color, porque qué vergüenza, porque qué. O como le decíamos a la gente, Donald, usted no puede pensar que todo es Dios, Donald. No todo es Dios, o sea, una persona le dijo a una hermana aquí en la iglesia, no todo es iglesia ni todo es Dios.
Que ponga la cobardía y la incredulidad a nivel de lo demás, dice mucho. Porque está diciendo ni los mentirosos, ni los que son corruptos, pero que ponga la incredulidad. Perdón, ¿usted entiende la palabra incredulidad? Incredulidad no es no creer, es no creer en lo de Dios. Que ponga la incredulidad y la cobardía al nivel de lo demás, creo que dice mucho. Solo hay una justificación cuando el texto dice que Dani, pásame la siguiente, una nada más porque se pegó. Ahí está, ya la pasé. Este texto se las trae, mis hermanos. Yo creo que es el texto que tenemos que ponerle atención, porque es el texto que nos dice que ya las cosas no se nos van a salir de control. Pero realmente lo que el Señor está diciendo es, la gente va a entender que mi palabra es suficiente para vivir en esta vida. Cuando murió Lázaro y el hombre rico le dijo a Abraham, le dice: Abraham, hazme un gran favor. Lázaro siempre estaba tirado ahí en la pura entrada de mi casa, pidiendo de limonero. A Lázaro lo conocen todos mis hermanos y toda mi familia. Devuelva a Lázaro, por favor, devuélvalo. Si ellos ven a Lázaro que les hable las cosas como son, ellos no van a venir a donde yo estoy. Y Abraham le dijo: aun cuando se levante una persona de los muertos, la gente no va a poner atención. Porque lo que importa aquí es que todos entendamos que nosotros estamos tratando de pulsearla, de perseverar con las cosas de Dios. No porque sea lo mejor, eso no es cierto. Es durísimo, ¿no ve? Fuerte, durísimo. Es porque es lo único que hay. Pero cuando entendemos qué significa que el Señor nos va a enjugar toda lágrima, simplemente nos va a hacer entender las cosas. Una más, por favor, que se pegó. Porque estando con Él, Él nos va a enjugar la lágrima. No es aquí. Porque algo vamos a tener que entender. Y esa es la promesa de todos los que estamos aquí. Le pedí permiso a Betty y a Mike para usar esa imagen, porque no podía explicarlo de otra forma. No podía explicar el texto cuando dice el Señor que estamos en el cielo y enjugará toda lágrima. Nos está diciendo, porque ya la gente no va a morir. Porque esa va a ser la pregunta y esa va a ser la inquietud que todos vamos a tener. Lo dije en el funeral de Gabriel, lo voy a decir hoy. Somos un cuerpo. Somos un cuerpo. Ninguno aquí es más que ninguno. Dice la palabra, el que no es pie es mano, el que no es mano es oreja, el que no es oreja, todos somos un cuerpo.
No existe la figura, yo soy hijo de Dios, pero no soy cuerpo de Cristo. No existe. Si usted dice que es hijo de Dios y no es cuerpo de Cristo, usted no es hijo de Dios. Y la palabra dice que cuando un miembro se duele, todos se duelen. Y que cuando un miembro se alegra, todos se alegran. Ese es el capítulo 21 del versículo 2 al 8. ¿Y cuál es la promesa que se llevó Gabriel? Que vamos a perseverar, que somos un cuerpo. Perdón, yo no estoy hablando que somos un cuerpo porque estamos aquí y que dicha que ustedes están en el arca de Noé. No. Somos un cuerpo porque somos parte del cuerpo del Señor. Entonces, en la maravilla de la belleza de lo que implica el final del capítulo 21 de Apocalipsis, donde el Señor hace todas las descripciones de lo que es el final de las cosas y el principio de las nuevas cosas, estamos regresando a la nueva creación. Pero quien hace la transición en todo esto es el Señor, es Cristo. Perdón, o sea, Giselle, Toño, Luis, Rigo, Roxana, todos tenemos hijos. Joana, hermanos, y algo está haciendo Dios al decirnos, al hacernos pasar por esto. Y nuestra obligación, perdón, y digo hijos por no decir la mujer o el marido o lo que, ¿me doy a entender? Digo hijos porque nos toca joder, perdónenme la palabra, estorbar y estar ahí para ellos. Mi hija se compró la Biblia más complicada que usted jamás se podría imaginar que se compró, pero ella se la compró. Y no me pregunte cuánto le costó, porque le costó un ojo en la cara.